Hola a todos, soy tu narrador y estoy aquí para ayudarte a dormir plácidamente. Antes de comenzar nuestra historia, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí. Además, si crees que Dios es real, dale like y suscríbete a este canal. Me mudé a la vieja casa en la colina con la esperanza de empezar de nuevo. Después de años viviendo en el ajetreo de la ciudad, necesitaba un lugar tranquilo donde pudiera concentrarme en mi escritura. La casa, aunque antigua, tenía un encanto que no pude resistir. Las paredes de madera oscura, los techos altos y las ventanas grandes daban una sensación de espacio y libertad que tanto anhelaba. La primera noche fue tranquila. Encendí una lámpara en el salón y me acomodé en el sofá con mi cuaderno. El crepitar de la chimenea y el suave murmullo del viento me ayudaron a relajarme. Sin embargo, alrededor de la medianoche, comencé a escuchar un susurro. Al principio pensé que era el viento moviendo las ramas de los árboles afuera, pero el sonido era demasiado claro, demasiado deliberado. Me levanté y miré a mi alrededor, tratando de localizar la fuente del ruido. La casa estaba silenciosa, excepto por los susurros que parecían provenir de las paredes mismas. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero traté de calmarme diciéndome que solo era mi imaginación jugándome una mala pasada. Las noches siguientes fueron similares. Cada vez que me acostaba, los susurros volvían, haciéndome sentir que no estaba solo. Intenté ignorarlos, concentrándome en mi trabajo, pero las voces parecían cobrar vida propia, susurrando fragmentos de palabras que no lograba entender completamente. A veces parecía que estaban hablando entre ellos, otras veces directamente conmigo. Una mañana decidí explorar la casa más a fondo. Había un ático que nunca había visitado, lleno de muebles viejos y cajas polvorientas. Subí las escaleras crujientes con una linterna en mano. El aire se volvía más frío a medida que ascendía. Al llegar al ático, me encontré con una habitación pequeña y desordenada. En una esquina había un viejo escritorio con papeles amarillentos y una lámpara que aún funcionaba, aunque estaba cubierta de polvo. Mientras revisaba los documentos, encontré un diario antiguo. Las páginas estaban llenas de anotaciones sobre la familia que vivió en la casa hace más de un siglo. Una entrada en particular llamó mi atención. Hablaba de extraños susurros que perturbaban las noches, muy similares a los que yo estaba escuchando. El autor mencionaba que los susurros parecían venir de las paredes y que intentaba encontrar una explicación lógica, pero sin éxito. De repente, escuché un fuerte golpe proveniente del piso de abajo. Mi corazón se detuvo por un momento antes de que la adrenalina me impulsara a bajar las escaleras rápidamente. Al llegar al salón, la lámpara estaba apagada y todo estaba en silencio. Sin embargo, al volver a mirar las paredes, noté que había pequeñas grietas nuevas, como si algo hubiera cambiado en la estructura de la casa durante la noche. Decidí que era hora de investigar más a fondo. Al día siguiente, comencé a revisar cada rincón de la casa, buscando cualquier señal de lo que pudiera estar causando los susurros. Encontré una puerta oculta detrás de una estantería en el salón. La puerta estaba cubierta de moho y parecía haber sido cerrada durante décadas. Con esfuerzo, logré abrirla y descubrí un pasadizo estrecho que descendía hacia el sótano. La oscuridad del pasadizo era abrumadora y el aire estaba impregnado de un olor a humedad y moho. Bajé lentamente, apoyándome en la pared mientras la linterna iluminaba el camino. Al final del pasadizo, llegué a una pequeña habitación subterránea. Había muebles viejos y en el centro, una mesa con velas gastadas y un espejo grande y polvoriento.
Me acerqué al espejo, intrigado por su presencia en un lugar tan remoto. Al encender una vela, el reflejo en el espejo parecía distorsionarse, mostrando sombras que se movían de manera independiente a la luz. De repente, los susurros se hicieron más fuertes, llenando la habitación con un murmullo constante. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras miraba fijamente el espejo, tratando de discernir qué estaba causando tanto ruido. Fue entonces cuando vi una figura borrosa reflejada detrás de mí en el espejo. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. Volví a mirar el espejo y la figura había desaparecido. Mi mente trataba de racionalizar lo que acababa de ver, pero la sensación de ser observado persistía. Decidí salir de la habitación, pero al intentar regresar por el pasadizo, me di cuenta de que la puerta por la que entré ya no estaba allí. En su lugar, solo había una pared lisa. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Empecé a golpear la pared, gritando por ayuda, pero solo mis propios ecos respondían. Los susurros se intensificaron, como si las voces estuvieran intentando comunicarse conmigo a través de la pared. Recordé el diario y cómo el autor mencionaba que los susurros eran intentos de comunicación. Decidí intentar calmarme y buscar una manera lógica de salir de allí. Busqué en la habitación y encontré una pequeña ventana en la parte superior de la pared. Era muy estrecha, pero con esfuerzo logré trepar y salir al otro lado del pasadizo. Respiré hondo, aliviado de estar libre, pero los susurros aún resonaban en mi mente. Decidí que era hora de investigar más sobre la historia de la casa y por qué estos fenómenos ocurrían. Pasé los siguientes días investigando en la biblioteca local y hablando con los vecinos. Descubrí que la casa había sido escenario de varios eventos trágicos, incluyendo la desaparición de una familia completa hace más de 100 años. Las leyendas locales hablaban de espíritus inquietos que nunca encontraron descanso, atrapados entre las paredes de la casa. Con esta información, comencé a comprender que los susurros eran más que simples ruidos. Eran intentos de esas almas por comunicarse o quizás advertirme de algo. Una noche, decidí confrontar los susurros. Me senté en el salón, rodeado por la oscuridad y el silencio, esperando que las voces hicieran su aparición. Al cabo de un rato, los susurros comenzaron de nuevo, más claros que nunca. Esta vez podía distinguir palabras: ayúdanos y no te vayas. Sentí una mezcla de miedo y compasión, entendiendo que estas almas estaban atrapadas y necesitaban mi ayuda. Decidí investigar el diario más a fondo, buscando cualquier pista sobre cómo podría ayudarlos. Encontré una entrada que mencionaba un antiguo ritual destinado a liberar a los espíritus atrapados. Sin embargo, las instrucciones eran vagas y faltaban algunos detalles cruciales. A pesar de las dudas, sentí que tenía que intentarlo, impulsado por un deseo de ayudar y poner fin a los susurros que me mantenían despierto cada noche. Esa noche, preparé todo lo necesario para el ritual. Encendí velas alrededor del salón y coloqué el espejo en el centro, recordando lo que vi en el ático. Comencé a recitar las palabras del diario, esperando que funcionara. Al principio no pasó nada, pero a medida que continuaba, los susurros se transformaron en un coro de voces, todas pidiendo ayuda. De repente, una fuerte ráfaga de viento llenó la habitación, apagando las velas y sumiendo todo en la oscuridad. Sentí una presencia cerca de mí y una mano fría rozó mi hombro. Giré bruscamente, pero nuevamente no había nadie. Las voces aumentaron en intensidad, mezclándose con mi propio latido acelerado. Fue entonces cuando vi, a través del espejo, las figuras de las personas desaparecidas.
observándome con ojos llenos de desesperación. En ese momento, supe que debía terminar el ritual. Con determinación, continué recitando las palabras, pidiendo a los espíritus que encontraran paz. Las figuras en el espejo comenzaron a desvanecerse lentamente, y los susurros se convirtieron en un suave murmullo que finalmente se apagó. La atmósfera en la casa cambió, y una sensación de alivio llenó el aire. Sin embargo, justo cuando pensé que todo había terminado, escuché un último susurro claro. «Gracias». Miré alrededor, buscando alguna señal de que realmente me había liberado a los espíritus, pero todo parecía normal nuevamente. Me acosté esa noche sintiéndome más ligero, esperando que finalmente pudiera descansar en paz. Pero la tranquilidad no duró mucho. Al día siguiente, noté algo extraño en el espejo del salón. Había una pequeña inscripción que no recordaba haber visto antes. «Siempre estaremos aquí». Un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras me daba cuenta de que, aunque había intentado ayudar, algo seguía atado a la casa. Decidí que tenía que descubrir qué más estaba oculto en esas paredes y por qué los espíritus aún persistían. Continuaré con la segunda parte de la historia cuando me lo indiques. Hasta entonces, la casa en la colina guarda sus secretos, y yo estoy decidido a desentrañarlos, sin saber a qué horrores me enfrentaré en el proceso. La casa seguía llena de secretos, y aunque los susurros parecían haberse desvanecido, algo en mi interior me decía que no había terminado. La sensación de ser observado nunca me abandonó, y cada vez que cerraba los ojos, el recuerdo de esas figuras en el espejo regresaba, tan vívidas como si nunca se hubieran ido. Había algo más, algo mucho más oscuro que estaba profundamente arraigado en las entrañas de esa casa. Pasaron varios días desde que realicé el ritual. Sin embargo, la sensación de incomodidad no se desvaneció. Decidí buscar más respuestas, aunque sabía que aquello podría llevarme a un territorio peligroso. Cada rincón de la casa parecía tener una historia que no quería ser contada, y cada vez que intentaba investigar más, algo me detenía, como si algo estuviera protegiendo esos secretos. Una mañana, después de escuchar un golpeteo en la puerta principal, decidí que debía saber más sobre la historia de la casa. Fue entonces cuando conocí a una vecina que había vivido cerca de allí durante muchos años. Decidí visitarla, con la esperanza de obtener más información sobre los antiguos inquilinos de la casa. Me recibió una mujer de edad avanzada, con el cabello encanecido y una mirada que parecía conocer demasiados secretos. Cuando le mencioné la casa, sus ojos se oscurecieron momentáneamente y una expresión de temor se pintó en su rostro. «Esa casa no es como las demás», dijo, su voz temblorosa. «No es solo el lugar lo que la hace especial. Hay algo más, algo que ha estado allí mucho tiempo. Nadie que haya vivido allí ha salido nunca realmente sano». Intrigado, le pedí que me contara más, pero la mujer parecía dudar, como si temiera lo que estaba a punto de decir. Todo comenzó hace más de 100 años. Empezó cuando una familia se mudó allí. Nadie sabía mucho de ellos, solo que estaban extrañamente aislados del resto del pueblo. Al principio, todo parecía normal, pero pronto comenzaron a suceder cosas extrañas. Primero, los ruidos. Después, desaparecieron una a una las personas que vivían dentro. La última fue la hija pequeña, y nadie volvió a verla. La historia continuaba, pero sentí que algo no estaba bien. El aire en la habitación se volvía más denso, y una fría brisa recorrió la casa. «Esas almas, esos espíritus que ves en el espejo, nunca se han ido», susurró la vecina, casi en un murmullo. «Son parte de la casa, pero lo peor es que no están solas.
Algo dentro de mí se agitó al escuchar esas palabras. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso había algo más oscuro que se escondía en la casa? La vecina me miró con una intensidad aterradora y me dio una advertencia. No sigas buscando. Lo que se encuentra allí no te dejará ir. Esa noche, cuando regresé a la casa, sentí una tensión palpable en el aire. El silencio era denso, casi opresivo. El sonido de mis propios pasos resonaba en los pasillos, como si la casa estuviera absorbiendo cada uno de ellos. A medida que pasaba por el salón, sentí una presión en el pecho, como si algo me estuviera mirando desde las sombras. Al llegar al espejo del salón, vi que algo había cambiado. La superficie reflejaba figuras, pero esta vez no eran fantasmas. Eran sombras en forma humana, con rostros borrosos que se acercaban lentamente hacia mí. Respiré con dificultad mientras mis manos temblaban. Intenté retroceder, pero algo me mantenía anclado al lugar. Las figuras en el espejo comenzaron a moverse, no como si fueran reflejos, sino como si estuvieran viviendo por sí mismas. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral cuando una de ellas levantó la mano, como si me llamara. Sin pensarlo, tomé una decisión. Tenía que enfrentarme a lo que estaba ocurriendo en esa casa. Decidí bajar nuevamente al sótano, a la habitación secreta donde había visto las figuras por primera vez. Aunque la lógica me decía que estaba arriesgando demasiado, una fuerza más poderosa que el miedo me empujó hacia adelante. Algo dentro de mí sentía que la respuesta estaba allí, oculta en las paredes de esa casa maldita. Al llegar al sótano, el aire se volvía más pesado, como si la oscuridad misma estuviera presente. La linterna parpadeaba mientras caminaba entre las cajas y los muebles viejos. Sin embargo, al llegar frente a la puerta oculta, sentí un tirón inexplicable en el pecho. La puerta estaba ligeramente entreabierta, como si alguien o algo me estuviera esperando. La empujé suavemente, y la luz de mi linterna iluminó una habitación que no había visto antes, al menos no de esta manera. Las paredes estaban cubiertas con símbolos extraños, como si alguien hubiera intentado sellar la puerta con magia. En el centro de la habitación, una vieja mesa de madera estaba rodeada por sillas rotas, y sobre ella descansaba un libro grueso, cubierto de polvo y manchas que parecían más sangre que suciedad. Me acerqué al libro, sintiendo una mezcla de temor y determinación. Al abrirlo, la primera página estaba escrita en un idioma antiguo que no pude reconocer, pero algo en mi interior me decía que debía seguir leyendo. Mientras lo hacía, las palabras parecían cobrar vida propia, formándose en mi mente a medida que avanzaba. Decía que la casa había sido construida sobre un antiguo cementerio y que, en lugar de descansar, los muertos habían sido forzados a permanecer en un estado intermedio. Al parecer, los susurros que escuchaba no eran simplemente voces de los espíritus atrapados, sino gritos de desesperación de aquellos que no podían descansar. El libro hablaba de un ritual, uno que podía liberar a las almas, pero al mismo tiempo liberar algo mucho peor. En ese momento, un sonido extraño rompió el silencio, un leve crujido de madera. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. Solo las sombras en las esquinas parecían moverse lentamente, como si esperaran algo. El frío aumentó repentinamente, y las luces de mi linterna comenzaron a parpadear. No pude seguir leyendo. El libro cayó de mis manos, y al mirar hacia la puerta, vi una figura en la oscuridad. No podía distinguir sus rasgos, pero algo en sus ojos me hizo sentir que ya no estaba solo en esa casa. Algo peor que los susurros estaba aquí, y ahora me estaba mirando. La figura en la oscuridad se acercaba lentamente. Sus pasos no emitían ningún sonido,
pero la presión en el aire aumentaba con cada movimiento. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y el corazón me latía tan fuerte que parecía que la casa misma podía oírlo. No podía ver claramente su rostro, pero el peso de su mirada me atravesaba, como si pudiera leer cada uno de mis pensamientos más profundos. Mi respiración se aceleró, y el miedo me paralizó, incapaz de moverme. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Todo lo que podía escuchar era el murmullo lejano de los susurros, como si las paredes mismas estuvieran respirando, absorbiendo cada una de mis inseguridades. La figura continuaba acercándose, sus ojos brillando con una luz oscura que no pertenecía a este mundo. Sentí una fuerza invisible que me empujaba hacia atrás, hacia la mesa. Fue entonces cuando comprendí lo que realmente estaba pasando. No estaba siendo perseguido solo por los fantasmas de la casa, sino por algo mucho más antiguo, algo que se había alimentado de las almas atrapadas y ahora me buscaba a mí. La figura levantó su mano hacia mí, y en ese momento la linterna se apagó por completo, sumiéndome en la más profunda oscuridad. Un grito silencioso escapó de mis labios, mientras sentía el frío de la muerte acercándose más y más. Pero antes de que pudiera reaccionar, algo cambió. Los susurros cesaron de repente, y un silencio profundo envolvió la casa. La figura en la oscuridad se detuvo y comenzó a desvanecerse lentamente, como si fuera absorbida por la misma sombra que la había formado. El aire se volvió menos denso, y por primera vez desde que llegué a esa casa, sentí que podía respirar de nuevo. Pero sabía que no estaba a salvo. Algo había quedado marcado, algo que no podía deshacer. Aquel lugar seguía teniendo poder sobre mí, y aunque la figura había desaparecido, las huellas de su presencia permanecían grabadas en mi mente. Dejé el libro en el suelo y corrí hacia la salida, sin mirar atrás. Pero, al cruzar la puerta de la casa, el viento me golpeó la cara como una advertencia. Sabía que, aunque dejara atrás esa casa, una parte de ella seguiría persiguiéndome. La oscuridad que había despertado en sus paredes no se desvanecería tan fácilmente. Esa noche, mientras me alejaba, escuché el último susurro en mi oído, tan bajo que apenas pude distinguirlo. No te vayas, nunca te irás. Y así, me di cuenta de que, aunque había escapado físicamente, mi conexión con esa casa nunca se rompería. Siempre quedaría un pedazo de mí atrapado entre sus muros, perdido en los susurros interminables de lo que alguna vez fue. Nunca creí en las cosas extrañas, hasta que todo empezó esa noche. Estaba de vuelta en casa después de un largo día de trabajo. La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas de mi apartamento, y el sonido de los truenos resonaba a lo lejos. No me sorprendió. Siempre me sentí cómodo con el clima tormentoso, casi como si me protegiera de algo que no podía ver. Pero esa noche, algo era diferente. Había algo extraño en el aire, algo que no podía identificar. La habitación parecía más fría de lo normal. El viejo reloj de la pared, que siempre había funcionado bien, parecía haberse detenido. La aguja de la hora se mantenía fija, marcando las 3:17, aunque ya había pasado mucho más de esa hora. La luz de la lámpara titilaba, parpadeando con una intensidad que no podía ignorar. Tragué saliva, tratando de ignorar esa sensación incómoda que se había apoderado de mí. Pasé por la sala sin mucho ánimo, buscando distracción. Mientras me acercaba a la cocina, algo extraño ocurrió. El sonido de pasos provenientes del pasillo me hizo detenerme en seco. No era posible. Vivía solo. La casa estaba vacía, o al menos eso creía.
Miré a mi alrededor, confundido. ¿Será la tormenta? ¿Un sonido de la casa misma? Me pregunté, pero el aire a mi alrededor estaba pesado, casi como si algo o alguien estuviera observándome. Decidí ignorarlo. ¿Quién podría estar aquí, en medio de una tormenta tan fuerte? Pero algo dentro de mí me decía que no era el viento, ni los crujidos habituales de la vieja casa. No, esto era diferente. El sonido de los pasos se repitió. Esta vez, el eco se escuchó más fuerte, como si alguien estuviera caminando hacia mí. Sin pensarlo más, me dirigí hacia el pasillo, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. No había nadie, solo un silencio espeso, tan denso que se podía cortar con un cuchillo. No podía entenderlo. ¿Qué demonios está pasando aquí?, pensé, mirando a mi alrededor, buscando cualquier indicio que me explicara lo que estaba sintiendo. Decidí regresar a mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Traté de calmarme, pero el aire seguía pesado y la sensación de ser observado no desaparecía. Cerré los ojos, respirando profundamente, repitiéndome a mí mismo que era solo la tormenta. Pero el silencio en la casa no era natural y estaba empezando a hacer que mi mente jugara trucos conmigo. De repente, el sonido de un susurro llegó hasta mis oídos. No pude distinguir las palabras, pero había algo en la forma en que la voz resonaba en la oscuridad que me heló la sangre. Me levanté rápidamente de la cama, buscando en la habitación, esperando que todo fuera una ilusión. Pero no lo era. En el espejo del vestidor, algo estaba reflejándose. No pude ver bien lo que era. Solo una figura borrosa, que parecía estar de pie justo detrás de mí. Mi respiración se aceleró, y el miedo se apoderó de mí. Me di la vuelta bruscamente, pero no había nadie. La habitación estaba vacía, como siempre. Pero eso no me tranquilizó. De hecho, me hizo sentir aún peor, porque la figura en el espejo no estaba allí. ¿O sí lo estaba? Empecé a dudar de mis propios sentidos. Me acerqué al espejo, tocando el cristal con la mano, esperando que mi reflejo respondiera. Pero no lo hizo. No había nada más que la imagen de mi propia cara, pálida y sudorosa. Entonces, algo extraño ocurrió. La imagen en el espejo empezó a distorsionarse, como si estuviera siendo arrastrada por alguna fuerza invisible. Mi corazón se detuvo por un segundo. Intenté apartarme, pero algo me lo impidió. La figura comenzó a tomar forma, volviéndose cada vez más nítida. De repente, una sonrisa apareció en el reflejo, una sonrisa que no era mía. Me alejé, tropezando hacia atrás. El susurro volvió, esta vez mucho más claro. Te estaba esperando. La voz era suave, pero helada, como si viniera de algún lugar lejano, más allá de la propia casa. Mi mente estaba en caos. No sabía si huir, gritar o simplemente desaparecer. Pero algo me decía que ya era demasiado tarde para eso. Con el corazón en la garganta, me di vuelta hacia la puerta, solo para ver que algo se deslizaba por el umbral, algo oscuro, como si la misma sombra de la habitación se hubiera tomado vida. El miedo me paralizó. ¿Qué estaba pasando? ¿Estaba soñando? No podía escapar de esa sensación de que algo me estaba observando, algo que no era humano. Mi mente estaba a punto de romperse. No podía encontrar una explicación lógica para lo que estaba sucediendo. Todo en la habitación parecía estar cambiando, distorsionándose de una manera que desafiaba cualquier sentido común. El aire estaba denso, y el frío se había vuelto insoportable, como si algo invisible estuviera drenando toda la calidez de la habitación. Pero lo más aterrador de todo era la sensación de que alguien o algo estaba cerca, esperando, observando. La sombra que se deslizaba bajo la puerta comenzó a moverse lentamente hacia mí. Cada vez que me acercaba un poco, parecía retroceder.
como si me estuviera desafiando a seguirla. Pero no podía moverme. Era como si el suelo se hubiera vuelto de concreto, pesado y frío. Mis piernas no respondían. Mis pensamientos eran caóticos y mi respiración se volvía más errática. De repente, el sonido de una puerta abriéndose resonó en la casa. No entendí de dónde provenía, pero era nítido y claro. Miré hacia el pasillo, buscando alguna pista. Fue entonces cuando la vi. Una figura estaba al final del corredor, apenas visible por la oscuridad, pero suficiente para hacer que mi sangre se congelara. Era una mujer, alta, delgada, vestida con un largo vestido blanco, cubierto de polvo, como si hubiera estado allí durante años. Su rostro estaba oscurecido por las sombras, pero pude ver sus ojos, ojos que no pertenecían a ningún ser humano. ¿Quién eres?, logré susurrar, aunque ni yo mismo creía en lo que estaba diciendo. No había respuesta. La figura permaneció inmóvil, pero algo me decía que no podía apartar la vista de ella. Era como si estuviera atrapado en un hechizo. El reloj de la pared, que había estado detenido en las 3:17, comenzó a sonar de repente. Pero no sonó como siempre lo había hecho. Esta vez, los campanazos fueron fuertes, distorsionados, como si estuvieran viniendo de algún lugar lejano y siniestro. Cada campanazo parecía hacer que el aire se volviera más espeso, más pesado. Los ecos retumbaban en mis oídos y sentí como si cada sonido estuviera empujando una fuerza invisible hacia mí, como si me estuviera aplastando. La mujer avanzó un paso, luego otro. Yo no podía moverme, pero no podía dejar de mirarla. Mi mente me decía que debía correr, pero mis pies no respondían. Fue entonces cuando vi algo aún más perturbador. La mujer no caminaba sola. Detrás de ella, apenas visible en la oscuridad, había una figura más baja, más delgada. Un niño, con una cara pálida y una expresión vacía. Su presencia me heló hasta los huesos. Me di cuenta de que no podía escapar. No había puerta por la que huir. No había ventana que me llevara a un lugar seguro. Estaba atrapado. La figura de la mujer parecía saberlo. Sus ojos, fríos y vacíos, se fijaron en mí. Su boca se abrió lentamente, pero no emitió ningún sonido, solo una presión creciente en mi pecho. De repente, un sonido fuerte, como un golpeteo, rompió el silencio de la habitación. Era como si algo estuviera golpeando con fuerza contra las paredes, pero no había nada allí. Estaba completamente solo, pero el sonido era inconfundible. Los golpes se repitieron, cada vez más intensos, hasta que parecían venir de todas partes, rodeándome. «No puedo más». «Component placement», grité, intentando moverme, pero mis pies seguían pegados al suelo. Mi cuerpo estaba congelado, paralizado por el terror. Fue entonces cuando algo aún más extraño sucedió. La figura del niño empezó a moverse hacia mí. A cada paso que daba, el sonido de los golpes en las paredes se hacía más fuerte, hasta que la habitación parecía a punto de desmoronarse. Cuando el niño estuvo justo frente a mí, su rostro se iluminó con una luz fría y sobrenatural. Me miró fijamente, y por un breve instante vi algo en sus ojos que me hizo temblar. Un reflejo, un espejo. No estaba solo en la habitación. Mi propia figura estaba detrás de él, reflejada en el cristal, pero no era la misma. No era yo. En el reflejo veía a una persona más, alguien que se parecía a mí, pero con una mirada vacía. Alguien que había estado viviendo en esta casa mucho antes de que yo llegara. Mi mente se desmoronó. No podía comprender lo que estaba viendo, lo que estaba sucediendo. ¿Quién era ese ser en el espejo? ¿Qué era esta casa? ¿Por qué había algo o alguien que se parecía tanto a mí? El niño levantó su mano hacia el reflejo. Algo dentro de mí
Me decía que si lo tocaba, todo cambiaría. Y entonces, la figura de la mujer dio un paso hacia atrás. En ese momento, el niño se detuvo y su mirada se fijó en la mía, como si supiera algo que yo aún no entendía. El reflejo de mi rostro, la sombra en el espejo, sonrió. Y eso fue lo último que vi antes de que todo a mi alrededor se oscureciera. La oscuridad me envolvió por completo. Todo se desvaneció en un vacío absoluto, y por un breve instante pensé que había perdido la conciencia. Pero no, no era eso. Estaba atrapado, suspendido entre un mundo que no podía comprender y otro que ya no podía recordar. Cuando desperté, no estaba en mi habitación. No estaba en ninguna parte que pudiera reconocer. Estaba en un lugar familiar y a la vez ajeno. La casa, mi casa, parecía haberse transformado en algo que no era. Las paredes se veían más desgastadas. El suelo crujía bajo mis pies, pero algo estaba definitivamente mal. No había ventanas, no había puertas, solo un pasillo interminable que se extendía en todas las direcciones, como un laberinto sin salida. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en un silencio mortal. No había nadie, no había sonidos, no había nada más que ese vacío inquietante que me rodeaba. Mi mente estaba en un frenesí, tratando de encontrar una respuesta a todo lo que había sucedido. La figura en el espejo, la mujer y el niño. ¿Qué había pasado en realidad? Todo parecía un sueño, o peor, una pesadilla interminable. De repente, escuché el sonido que me heló la sangre, el golpeteo de los mismos pasos que había oído antes, como un eco lejano, pero cada vez más cercano. La sensación de ser observado regresó, y una presión en mi pecho me hizo sentir como si alguien estuviera detrás de mí, esperando a que me girara. Mi cuerpo comenzó a moverse por sí solo, hacia el final del pasillo. Un impulso incontrolable me empujó a avanzar. Mis piernas no respondían, pero seguía caminando, obligándome a dar paso tras paso, como si algo me estuviera controlando. El aire se volvía más pesado, más espeso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La sensación de estar atrapado en un lugar que no era mío se intensificó con cada segundo que pasaba. Y entonces, al final del pasillo, lo vi. Un espejo, igual al que había visto antes, reflejando mi figura. Pero esta vez algo estaba mal. La figura que veía en el cristal no era la mía. Era el reflejo de alguien más. Alguien que había estado viviendo en esta casa mucho antes de que yo llegara. El mismo rostro, los mismos ojos vacíos, la misma sonrisa torcida. No pude soportarlo. La realidad se desmoronó por completo. La mujer, el niño, la figura en el espejo. Todo se conectaba de una manera que no podía entender. ¿Era yo el que había vivido aquí antes? ¿O era algo más? Un alma atrapada, condenada a vagar en un ciclo sin fin. Y entonces lo entendí. La figura en el espejo, esa no era solo mi imagen. Era el reflejo de algo más profundo, algo oscuro, algo que se había apoderado de mí mucho antes de que siquiera me diera cuenta. La casa no estaba vacía, nunca lo estuvo. Siempre estuvo llena de las sombras de aquellos que vivieron allí antes, atrapados, perdidos en el tiempo. Un grito ahogado salió de mi boca, mientras mi reflejo sonreía más ampliamente. Los pasos que había oído antes se acercaban cada vez más. No sabía si podría escapar o si lo intentaría. Solo sabía que esta casa, este lugar, me había reclamado, de una forma u otra. Y ya no había vuelta atrás. Las luces parpadearon una última vez antes de apagarse por completo. La oscuridad me envolvió de nuevo, y esta vez no estaba solo. Cuarta
Nunca había creído en los rumores que circulaban sobre la vieja mansión al final de la calle. Decían que estaba vacía, pero que las luces siempre se encendían a ciertas horas de la noche. Otros aseguraban haber escuchado voces, risas y hasta pasos arrastrándose por el pasillo en medio de la oscuridad. Pero yo siempre había sido de los que pensaban que las historias de fantasmas eran solo eso, historias. Una tarde, mientras caminaba por mi barrio, el sol comenzaba a ponerse, cubriendo el cielo con tonos de naranja y rosa. La mansión, que había estado vacía durante tanto tiempo, siempre me había intrigado, pero no había tenido el valor de acercarme. El misterio que la rodeaba parecía más una curiosidad que una amenaza. Así que decidí dar un paseo por el camino que llevaba hasta allí, sin ningún objetivo claro más allá de saciar mi propia curiosidad. Cuando llegué frente a la casa, me di cuenta de lo imponente que era. La estructura era enorme, con ventanas altas y una puerta principal de madera oscura, desgastada por los años. La verja de hierro estaba rota en algunos puntos, como si el tiempo hubiera hecho su trabajo en despojarla de toda su fuerza. La hierba crecía descontrolada en el jardín, como si nadie hubiera estado allí para cuidar de ella en mucho tiempo. No había rastro de movimiento dentro o fuera de la casa, pero una sensación extraña comenzó a invadirme, como si algo en el aire me estuviera observando. No pude evitar mirar hacia las ventanas superiores, buscando cualquier signo de vida, pero todo permanecía en completo silencio. No pude decidir si la casa me atraía o me repelía. Con una mezcla de valentía y duda, caminé hasta la puerta principal. Había algo en ella que parecía invitarme a entrar, aunque sabía que eso podría no ser una buena idea. Cuando mis dedos tocaron la vieja manija de la puerta, un estremecimiento recorrió mi cuerpo. La puerta se abrió sin esfuerzo, como si hubiera estado esperando por mí. A lo lejos, escuché un sonido suave, como un susurro, que se desvaneció tan rápido como llegó. La entrada estaba oscura, apenas iluminada por la luz del atardecer que se filtraba a través de las ventanas rotas. Decidí entrar. Solo un vistazo, me dije a mí mismo, intentando racionalizar lo que hacía. Pero mientras caminaba por el pasillo, el aire se volvió más pesado, como si algo estuviera presionando contra mi pecho. Me detuve un momento, buscando alguna señal de que debía irme, pero algo me empujó a continuar. Las paredes estaban cubiertas de polvo y moho, y el suelo crujía con cada paso que daba. Las voces que había escuchado en los rumores parecían ahora más cercanas, más reales. Solo son ecos, me dije. Pero cuando escuché un susurro que decía mi nombre, mi piel se erizó. ¿Quién está ahí? Swingué en voz baja, pero la casa no respondió. El silencio era absoluto, solo interrumpido por mis propios pasos y el sonido de mi respiración acelerada. No sabía por qué seguía adelante. Quizás era la curiosidad, quizás el hecho de que la casa parecía estar esperándome. Al final del pasillo, encontré una puerta entreabierta. La empujé lentamente y al abrirla, descubrí una vieja biblioteca. Los estantes de madera estaban cubiertos de polvo, pero algunos libros parecían intactos, como si alguien los hubiera cuidado recientemente. Sin embargo, lo que realmente me llamó la atención fue la silla antigua frente a la chimenea, con un libro abierto sobre ella. Un estremecimiento recorrió mi espalda. No había nadie allí. No debería haber nadie allí. Y sin embargo, algo me empujó a acercarme al libro. La portada estaba desgastada, casi ilegible, pero al abrirlo, encontré algo que me dejó sin aliento. En las primeras páginas, mi nombre estaba escrito, seguido de fechas y eventos que describían cosas de mi vida que jamás había contado a nadie. El último escrito, en una letra que parecía más apretada,
Decía, estás aquí porque has sido llamado. Ahora no hay vuelta atrás. El aire en la biblioteca se volvió aún más denso, casi insoportable. El libro en mis manos parecía pesado, como si todo el peso de la casa se hubiera concentrado en sus páginas. Mi mente daba vueltas, buscando una explicación lógica, pero la sensación de estar atrapado en algo mucho más grande y oscuro no me dejaba en paz. Cuando intenté apartarme del libro, la puerta que había dejado entreabierta se cerró de golpe, haciéndome saltar. Miré hacia atrás, con la esperanza de que la corriente de aire hubiera sido la culpable, pero algo no se sentía bien. El silencio en la habitación se volvió ensordecedor, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Algo estaba cambiando. Con el corazón palpitando en mi pecho, dejé el libro sobre la mesa y me acerqué a la ventana. Miré hacia afuera, buscando una señal de vida, pero lo único que vi fue la misma niebla espesa que había envuelto la casa desde que llegué. A lo lejos, entre la oscuridad de la calle, algo brillaba débilmente, como si alguien estuviera encendiendo una luz. Mi mente no entendía lo que veía, pero mi instinto me decía que no debía seguir mirando. De repente, el susurro que había oído antes se hizo más fuerte, más claro. Esta vez no venía solo del pasillo, sino de todas partes. Mi nombre se repetía, susurrado en un tono bajo, suave, como si alguien estuviera a mis espaldas. ¿Quién está allí? Swing, grité, girándome rápidamente, pero no había nadie. El cuarto parecía vacío, pero no podía sacudir la sensación de que alguien o algo me observaba. Fue entonces cuando la lámpara de la mesa de lectura comenzó a parpadear. El foco se apagó, luego volvió a encenderse, pero la luz ahora tenía un tono rojizo, como si algo estuviera manipulando la energía misma en la habitación. De pronto, el reloj antiguo en la pared comenzó a sonar, pero lo hacía de manera errática, como si las horas se estuvieran repitiendo sin sentido. Eran las 3 de la mañana, luego las 2 de la mañana, y luego de nuevo las 3 de la mañana. Mi mente comenzó a nublarse. Las horas parecían girar en un ciclo interminable, atrapándome en un bucle del que no podía escapar. Al voltear hacia la mesa donde había dejado el libro, me di cuenta de algo aterrador. Las páginas, que antes estaban firmemente cerradas, ahora estaban abiertas, y la tinta en ellas parecía moverse. Las palabras se alzaban y caían, como si fueran parte de un flujo constante, deslizándose bajo la superficie del papel. Algo estaba escribiendo en el libro, algo que no era yo. Mi respiración se aceleró al darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Las palabras, con mi nombre al principio, comenzaban a describir detalles de mi vida que ni siquiera yo conocía, eventos que no podían haber sucedido todavía, pero que parecían inevitables, como si estuvieran grabados en el futuro. El momento de la verdad está cerca, decía una de las frases. Antes de que pudiera reaccionar, escuché un golpe fuerte, como si algo pesado hubiera caído en el piso de arriba. Mi corazón dio un vuelco. No podía quedarme allí más tiempo. Me dirigí hacia la puerta, decidido a salir de la mansión, pero algo me detuvo. La puerta no se abrió. Intenté de nuevo, pero la manija giraba sin ceder. Estaba atrapado. Volví a mirar hacia la mesa y vi que las palabras en el libro ya no solo describían mi vida, estaban describiendo lo que iba a suceder en los próximos minutos. El último pasaje leía: la sombra que te espera nunca te dejará ir. Vas a encontrar lo que has perdido, pero perderás mucho más. Una corriente fría recorrió mi espalda, mientras la oscuridad en la habitación comenzaba a apoderarse del aire. Las sombras se alargaban de manera extraña, como si intentaran alcanzarme. Sin poder controlar mis movimientos, me giré hacia la ventana,
buscando una salida. Fue entonces cuando vi la figura. No era humana, pero parecía estar observándome desde el otro lado de la cristalera. Una figura alta, vestida de negro, su rostro oculto en las sombras. Me acerqué rápidamente a la ventana, tocando el vidrio, pero la figura desapareció tan rápido como había aparecido. Mi corazón latía con fuerza, pero no pude apartar la vista. Sabía que no estaba solo. Algo más, algo mucho más grande que mi comprensión, estaba dentro de la casa y no me dejaría ir. Y antes de darme cuenta, las luces de la mansión comenzaron a apagarse una por una, dejando la casa sumida en una oscuridad total. Las sombras parecían moverse, alzándose hacia mí, rodeándome, atrapándome dentro de ese lugar. El frío era insoportable y las palabras del libro seguían sonando en mi cabeza. Vas a encontrar lo que has perdido. La oscuridad era total. La casa, que antes parecía solo una mansión vacía, ahora se había convertido en una prisión, y yo era su prisionero. Las sombras se alargaban hacia mí, deslizándose por las paredes, por el suelo, como si tuvieran vida propia. Mi respiración era la única señal de que aún estaba vivo, pero sentía que la casa misma intentaba aplastarme, ahogarme en su silencio. El frío era tan intenso que mis dedos se volvían rígidos mientras intentaba abrir la puerta, pero la cerradura no cedía. Estaba atrapado. Me giré hacia el libro, que seguía abierto en la mesa. Las palabras seguían fluyendo, describiendo lo que estaba sucediendo en ese momento. Mi nombre estaba escrito en las páginas, y la descripción de los eventos se volvía más clara, más detallada, hasta el punto en que no podía distinguir lo que era real de lo que el libro decía que sucedería. Vas a encontrar lo que has perdido, pero perderás mucho más. Leí una vez más, y entonces, de repente, comprendí lo que significaba. La figura que había visto en la ventana no era solo una presencia, era una manifestación de todo lo que había estado oculto. Una sombra que había estado esperando, observando desde el principio. Mi vida, mi pasado, todo lo que pensaba que sabía sobre mí, estaba siendo reescrito por esta casa, por esa figura, por ese libro. No pude resistir más. Me lancé hacia la mesa, mi mente atormentada por la necesidad de entender lo que estaba sucediendo. El libro comenzó a cerrarse lentamente, y aunque traté de detenerlo, sentí que algo más grande que yo me lo estaba quitando. La última página fue la que me rompió. Has llegado al final. Ahora serás parte de la casa para siempre. Al mirar hacia arriba, me di cuenta de que la casa ya no era la misma. Las paredes se desmoronaban y las sombras comenzaban a tomar forma. Estaban acercándose, moviéndose, susurrando. Mi reflejo en el espejo, mi imagen distorsionada, ya no era mía. Ya no había vuelta atrás. En ese momento, el frío que me rodeaba se intensificó y el suelo bajo mis pies comenzó a desmoronarse. La mansión, o lo que quedaba de ella, se desplomó hacia la oscuridad. Todo lo que conocía, todo lo que era, comenzó a desvanecerse. Los muros que alguna vez fueron sólidos ahora se desmoronaban como polvo. El sonido de los susurros creció, y la figura que había visto antes ya no era una presencia lejana. Ahora estaba aquí, frente a mí. Su rostro, oscuro y vacío, se acercó lentamente, y su voz, aquella misma que me había llamado, resonó en mi mente. Te lo dije, no podías escapar. Con esas palabras, sentí cómo la oscuridad me envolvía, arrastrándome hacia el abismo, hacia el vacío eterno de esa casa que me había reclamado. El miedo me inundó por completo, pero ya no podía luchar, ya no podía huir. La mansión, mi vida, el libro, la figura, todo se desmoronó y se unió en una sola oscuridad interminable. Y yo,
Atrapado en su interior, me convertí en parte de la historia, parte de lo que había perdido. —5. Cuando compré la vieja casa en las afueras del pueblo, pensé que sería el lugar perfecto para escapar de la ciudad. Necesitaba paz y tranquilidad después de meses de trabajo agotador y problemas personales. La casa era grande y algo descuidada, pero tenía un encanto rústico que me atrajo desde el principio. Los vecinos apenas pasaban por allí, y eso me pareció ideal. Lo que no sabía era que la casa tenía secretos propios, secretos que pronto comenzarían a desvelarse. La primera noche fue extraña, aunque no podía identificar exactamente por qué. El aire dentro de la casa era pesado, como si llevara años acumulando recuerdos que nadie quería recordar. Me acosté temprano, esperando dormir profundamente, pero algo me despertó en mitad de la noche. No fue un ruido fuerte ni una luz repentina, sino un susurro. Al principio pensé que era el viento moviendo las ramas de los árboles contra la ventana, pero cuando presté más atención, me di cuenta de que venía de las paredes. Era un murmullo bajo, casi inaudible, como voces hablando en una lengua que no entendía. Me levanté lentamente, tratando de seguir el sonido. Parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Caminé por el pasillo, mis pies descalzos apenas haciendo ruido sobre el suelo de madera. Las voces se hicieron más claras mientras me acercaba a una de las habitaciones al final del pasillo, una que no había explorado antes. La puerta estaba entreabierta y un aire frío salía de ella, como si alguien hubiera dejado una ventana abierta en pleno invierno. Empujé la puerta lentamente y entré. La habitación estaba vacía, excepto por una silla antigua en el centro y una lámpara colgante que oscilaba ligeramente, aunque no había corriente de aire. Las paredes estaban cubiertas de marcas extrañas, como garabatos hechos con tinta negra. Al principio pensé que eran dibujos infantiles, pero cuando me acerqué más, vi que formaban palabras en un idioma que no reconocía, escritas repetidamente en patrones que parecían moverse si mirabas demasiado tiempo. Las voces se volvieron más fuertes, más insistentes. Venían directamente de las paredes, como si las mismas estuvieran vivas. Puse mi mano sobre una de las marcas y sentí un escalofrío recorrer mi brazo. Fue entonces cuando escuché algo claro por primera vez. Mi nombre. Alguien o algo estaba susurrando mi nombre desde las paredes. Retrocedí rápidamente, pero las voces me siguieron, ahora más altas, más urgentes. Decían cosas que no podía entender, frases entrecortadas que parecían advertencias. «No perteneces aquí», susurraban. «Esto no es tuyo». Intenté salir corriendo de la habitación, pero la puerta se cerró de golpe frente a mí. Las luces parpadearon y luego se apagaron, dejándome en completa oscuridad. Las voces se convirtieron en gritos, llenando la habitación con un caos ensordecedor. Sentí algo frío rozar mi cuello, como dedos invisibles intentando tocarme. Grité, pero ningún sonido salió de mi garganta. Entonces, tan rápido como había comenzado, todo se detuvo. El silencio fue absoluto, opresivo. Las luces regresaron y la habitación parecía normal de nuevo. Las marcas en las paredes habían desaparecido y la silla estaba en una esquina, como si nunca hubiera estado en el centro. Salí corriendo de la habitación, cerrando la puerta detrás de mí, y me refugié en mi cama, temblando. Pero esa no fue la última vez que escuché las voces. Pasaron los días, aunque apenas podía distinguir el tiempo dentro de esa casa. Las noches se volvieron más largas, más densas, como si la oscuridad misma estuviera creciendo dentro de las paredes.
Las voces regresaban cada vez que intentaba dormir. Susurros que parecían venir desde todas partes y ninguna al mismo tiempo. Al principio eran solo murmullos incomprensibles, pero pronto comenzaron a formar palabras claras, frases dirigidas directamente a mí. No perteneces aquí. Esto es nuestro. Deja este lugar. Intenté ignorarlas, convencerme de que era producto del cansancio o de mi imaginación. Pero las marcas en las paredes de aquella habitación comenzaron a aparecer en otros lugares, en el techo de mi habitación, en los marcos de las puertas, incluso en los espejos. Eran las mismas palabras extrañas, escritas en un idioma que no reconocía, pero que parecía vibrar con una energía propia cuando las miraba demasiado tiempo. Una noche, mientras intentaba leer para distraerme, escuché algo diferente. No eran las voces esta vez, sino pasos, lentos, deliberados, como si alguien estuviera caminando por el pasillo hacia mi habitación. Me quedé paralizado, con el libro temblando en mis manos. Los pasos se detuvieron justo afuera de mi puerta. Hubo un momento de silencio absoluto, tan denso que sentí que el aire mismo se había solidificado. Entonces, la puerta comenzó a abrirse lentamente. No había nadie allí, pero las voces regresaron, esta vez más fuertes, más cercanas. Venían de las paredes, del suelo, del techo. Parecían reírse de mí, burlarse de mi miedo. Intenté correr hacia la puerta, pero algo me detuvo. Era como si las paredes mismas se hubieran movido, cerrándose sobre mí. La habitación comenzó a cambiar, distorsionándose como si fuera parte de un sueño febril. Las marcas en las paredes brillaban ahora con una luz tenue, pulsando al ritmo de los susurros. Vi algo moverse en el rincón de la habitación. Al principio pensé que era una sombra, pero entonces vi claramente una figura encorvada, vestida con harapos negros. Su rostro estaba cubierto, pero sentí que sus ojos estaban fijos en mí. Se acercó lentamente, arrastrando los pies contra el suelo. Intenté gritar, pero mi voz seguía atrapada en mi garganta. La figura levantó una mano hacia mí y sentí un dolor agudo en mi pecho, como si algo estuviera arrancándome desde adentro. Caí de rodillas, jadeando, mientras las voces se volvían ensordecedoras. Todo a mi alrededor comenzó a desdibujarse, como si la realidad misma estuviera colapsando. Lo último que vi antes de perder la conciencia fue a la figura inclinándose sobre mí, su mano extendida hacia mi rostro. Sentí un frío inhumano, como si mi alma estuviera siendo arrastrada fuera de mi cuerpo. Cuando desperté, estaba afuera de la casa, tirado en el césped mojado. El sol estaba saliendo y el aire fresco de la mañana llenaba mis pulmones. No recordaba cómo había llegado allí, ni qué había pasado después de que las voces tomaran control de la habitación. Solo sabía que algo dentro de mí había cambiado. Entré corriendo a la casa para asegurarme de que todo estaba bien. Pero cuando llegué a la habitación donde había visto las marcas por primera vez, encontré algo que me heló la sangre. Las palabras ya no estaban en las paredes. En su lugar, había un mensaje nuevo, escrito en grandes letras negras que parecían sangrar tinta. Ahora eres uno de nosotros. «7. Cuando decidí mudarme al pequeño pueblo de Willow Creek, pensé que sería un escape perfecto de la ciudad. Necesitaba algo tranquilo, algo que me ayudara a sanar después de meses de estrés y problemas personales. El pueblo parecía sacado de una postal. Calles empedradas, casas pintorescas y un río serpenteante que lo cruzaba de un extremo a otro. Pero lo que más llamó mi atención fue el puente viejo en las afueras del pueblo, un lugar
que los lugareños evitaban mencionar. La primera vez que lo vi, sentí algo extraño. Era un puente de madera antiguo, con tablones desgastados y barandales oxidados. Parecía estar a punto de colapsar, pero había algo hipnótico en él, como si te invitara a cruzarlo, aunque supieras que no debías hacerlo. Los vecinos apenas hablaban del puente cuando les pregunté. Solo uno de ellos, un anciano que solía sentarse en la plaza, murmuró algo antes de alejarse rápidamente. Nadie cruza ese puente después del anochecer. Ignoré su advertencia. Después de todo, ¿qué podía pasar? Era solo un puente viejo. Pero esa noche, mientras caminaba de regreso a casa después de cenar en el único restaurante del pueblo, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Venía del puente. Era un sonido bajo, casi inaudible, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado sobre la madera. Me quedé paralizado, tratando de convencerme de que era el viento o algún animal. Pero entonces lo vi. Al otro lado del puente había una figura encapuchada. Estaba quieta, como si estuviera esperando algo. No podía distinguir su rostro, pero sentí que sus ojos estaban fijos en mí. Intenté retroceder lentamente, pero la figura comenzó a moverse hacia mí. Su paso era lento, deliberado, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Cada vez que uno de sus pies tocaba el puente, escuchaba un crujido fuerte, como si la madera estuviera protestando por su peso. Me di la vuelta y comencé a correr, pero el sonido de los pasos detrás de mí se volvió más fuerte, más insistente. Miré por encima de mi hombro y vi que la figura estaba más cerca, demasiado cerca. Su capucha cayó por un momento, revelando un rostro pálido y demacrado, con ojos completamente negros que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Grité, pero ningún sonido salió de mi garganta. Finalmente llegué al final del puente y me escondí detrás de un árbol cercano, tratando de controlar mi respiración. Esperaba que la figura pasara de largo, pero en lugar de eso, se detuvo justo en el centro del puente. Levantó una mano hacia mí, aunque no podía verme desde donde estaba escondido. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras escuchaba su voz, baja y distorsionada, como si viniera de muy lejos. Sabía que vendrías. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. La figura permaneció allí durante lo que parecieron horas, inmóvil, como si supiera exactamente dónde estaba. Finalmente, dio media vuelta y desapareció en la oscuridad del bosque al otro lado del puente. Cuando la figura desapareció entre los árboles, sentí que el aire a mi alrededor se volvía más ligero, como si una presión invisible se hubiera levantado. Mis piernas finalmente respondieron y corrí de vuelta al pueblo sin mirar atrás. No me detuve hasta que estuve dentro de mi pequeña casa, con la puerta cerrada y asegurada con el pestillo. Me deslicé hasta el suelo, temblando, mientras intentaba convencerme de que todo había sido un truco de la imaginación o un juego de sombras. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, escuché algo que me heló la sangre. Pasos lentos y pesados afuera de mi casa. Venían del puente. Sabía que era imposible. Estaba demasiado lejos como para que el sonido llegara hasta aquí. Sin embargo, los pasos eran claros, deliberados, como si alguien o algo estuviera caminando hacia mí. Me levanté de la cama y miré por la ventana. La calle estaba vacía, iluminada solo por la luz tenue de las farolas. Pero entonces vi algo que me hizo retroceder bruscamente. Al final de la calle, justo donde comenzaba el camino hacia el puente, estaba la figura encapuchada. Su rostro pálido brillaba bajo la luz de la luna, y sus ojos negros parecían atravesarme incluso desde esa distancia. Levantó una mano hacia mí, como si me estuviera llamando.
Cerré las cortinas de golpe y me alejé de la ventana, pero los pasos continuaron, acercándose cada vez más. Sentí que el aire en la habitación se volvía más frío, más denso, como si algo estuviera invadiendo el espacio. Entonces, escuché su voz de nuevo, esta vez dentro de mi cabeza. No puedes esconderte. Intenté bloquear el sonido, cubriéndome los oídos con las manos, pero no sirvió de nada. Los pasos se detuvieron justo afuera de mi puerta. Hubo un momento de silencio absoluto, tan opresivo que sentí que el tiempo mismo se había detenido. Luego, la perilla de la puerta comenzó a girar lentamente. La puerta se abrió de golpe, pero no había nadie allí. Solo oscuridad, como si el mundo más allá de mi umbral hubiera sido borrado. Sentí una fuerza invisible tirando de mí, arrastrándome hacia la puerta. Intenté resistir, agarrándome de los muebles, pero era inútil. Lo último que vi antes de ser arrastrado hacia la oscuridad fue la figura encapuchada, parada en el umbral, extendiendo su mano hacia mí. Cuando desperté, estaba de pie en el centro del puente, aunque no recordaba cómo había llegado allí. El sol estaba saliendo y el aire fresco de la mañana llenaba mis pulmones. Todo parecía normal, como si nada hubiera pasado. Pero cuando miré hacia abajo, vi algo que me heló la sangre. Mis huellas en el polvo del puente no eran las únicas. Junto a ellas había otras, más profundas, como si algo pesado hubiera caminado a mi lado. Y al final del puente, grabadas en la madera, había palabras que no reconocí, escritas en un idioma antiguo que parecía vibrar con una energía propia. Decían: «Bienvenido a casa». Primera. La noche estaba silenciosa, más de lo normal. Mi apartamento, una pequeña unidad en el tercer piso de un edificio viejo, parecía aún más sombrío de lo habitual. Las luces de la calle filtraban un resplandor tenue a través de las cortinas, creando sombras largas en las paredes. Puedo recordar perfectamente cómo la sensación de incomodidad me envolvía, esa inquietante sensación de que algo no estaba bien, pero no sabía qué era. Había encontrado el teléfono en una caja que había estado guardando durante años. Una caja llena de recuerdos que nunca había tenido el valor de revisar. Una vieja libreta, algunas cartas de la infancia, una foto borrosa de mis padres. Pero lo que realmente me llamó la atención fue ese teléfono, que parecía casi fuera de lugar. Un teléfono antiguo, con una carcasa de plástico amarillo y una línea fija que ya no se usaba desde hacía mucho tiempo. ¿Por qué lo había guardado? No tenía idea. Estaba allí, entre las viejas cartas y papeles, como si hubiera estado esperando ser encontrado. Lo tomé en mis manos y por un momento me sentí extraño. La piel de mis dedos rozaba la superficie suave del teléfono, pero algo en mí me decía que no debía contestarlo. En lugar de dejarlo, decidí conectarlo, como si algo en mi interior me obligara a hacerlo. El cable crujió mientras lo enchufaba al tomacorriente, y en ese momento, un pequeño escalofrío recorrió mi espalda. La luz en la habitación parpadeó brevemente, como si algo estuviera interfiriendo en la corriente. El teléfono cobró vida. Primero, un zumbido suave, luego un tono. Miré la pantalla, pero no había ninguna identificación. No esperaba ninguna llamada, ni nadie en mi vida actual lo usaría. Sin embargo, el sonido siguió, persistente, como una llamada que no podía ser ignorada. «¿Aló?», dije, mi voz sonando más vacía de lo que me hubiera gustado. Pero lo que escuché al otro lado del teléfono no era lo que esperaba. Era una voz suave, casi susurrante, pero lo suficientemente clara
como para que pudiera entender cada palabra. Te estoy observando. Mi corazón dio un vuelco. Mi mente comenzó a correr en círculos, buscando una explicación. ¿Era una broma? ¿Una llamada equivocada? No podía ser. No podía ser algo tan simple. ¿Quién es? ¿Quién habla? Pregunté, aunque sabía que no recibiría una respuesta racional. El aire en la habitación se hizo más pesado y mi respiración comenzó a acelerarse. La voz continuó, cada palabra más enigmática, cada frase más cargada de una sensación extraña. ¿Recuerdas lo que olvidaste? Estoy en el lugar que dejaste atrás. En ese momento, algo crujió detrás de mí. No era un sonido natural, algo que uno podría escuchar en cualquier casa vieja. Number. Este sonido era como el crujir de un paso firme, pero no había nadie detrás de mí. Me giré rápidamente, pero la habitación estaba vacía. ¿Había sido el teléfono quien había provocado esa sensación de frío? ¿O algo más estaba sucediendo en mi apartamento? Algo que no podía ver, pero que, de alguna manera, podía sentir. El aire estaba denso y mis sentidos estaban al límite. No podía dejar de escuchar esa voz, ni podía dejar de pensar en lo que acababa de decir. ¿Recuerdas lo que olvidaste? Las palabras resonaban en mi cabeza. Mi mente se nublaba con recuerdos confusos, cosas que había dejado atrás, personas que ya no estaban en mi vida. Pero no había nada específico, solo una sensación de abandono. Algo estaba perdido, pero no sabía qué. El teléfono seguía allí, entre mis manos, y me di cuenta de que ya no podía simplemente colgarlo. Había algo en esa voz, algo en el tono que me mantenía anclado a la línea. Quería respuestas, quería entender lo que estaba sucediendo, pero no sabía si debía seguir escuchando. Con cada respiración, la casa parecía estrecharse alrededor de mí, como si estuviera siendo observada. La puerta de mi apartamento, que normalmente estaba bien cerrada, ahora parecía dar la bienvenida a una presencia invisible. Sentí el peso del silencio, esa sensación de que algo iba a suceder. No sabía si estaba preparado para ello. Mi mirada se desvió al reloj de la pared. Las manecillas marcaban las 3 de la mañana. ¿Cómo había pasado tanto tiempo? No podía recordar haber llegado tan lejos en la conversación. El teléfono seguía zumbando suavemente, como si esperara que dijera algo más. Pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Y entonces escuché algo diferente. Un susurro que provenía de otro lugar en la casa. Un sonido casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para que no pudiera ignorarlo. Miré hacia la puerta del pasillo. Estaba abierta, como siempre lo había estado, pero esta vez algo estaba diferente. No sabía qué, pero podía sentirlo. La voz del teléfono ya no estaba presente, pero el aire seguía cargado. Algo estaba por suceder. El silencio en la habitación se volvió aún más opresivo. La puerta del pasillo seguía abierta y mi mirada se mantenía fija en ella. Podía sentir como si algo o alguien estuviera observándome desde allí. No era un pensamiento racional, pero las sensaciones en mi cuerpo me decían lo contrario. El aire se volvió más frío, casi helado, y un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí levantarme, mis piernas temblando ligeramente mientras me acercaba hacia el pasillo. Cada paso parecía resonar más de lo normal, como si el suelo fuera de madera vieja, crujía bajo mi peso. El teléfono estaba en la mesa cerca de mí, pero no me atreví a mirarlo nuevamente. Sentí que si lo hacía, algo aún más extraño ocurriría. De repente, un fuerte golpe sonó desde el fondo del pasillo, como si algo hubiera caído. Mi corazón latió rápidamente y me detuve en seco, paralizado por el miedo. La habitación estaba en silencio nuevamente, pero ese golpe
Algo no estaba bien. Nadie más vivía en el edificio. ¿Qué podría haber causado ese sonido? No podía dejar de preguntarme si estaba solo, si en realidad todo esto estaba sucediendo, o si era una ilusión provocada por el miedo. Tomé una respiración profunda y me dirigí al pasillo. Mis pasos eran vacilantes, pero mi mente me empujaba a seguir adelante, a descubrir lo que había allí, lo que no podía entender. La puerta al final del pasillo estaba entreabierta, y la luz del pasillo, que solía ser tenue, ahora parecía brillar con una intensidad extraña, un resplandor que no era natural. Me acerqué más y más, hasta que la puerta estaba frente a mí. Estaba a punto de empujarla cuando algo me detuvo. En la esquina de mi ojo vi una sombra moverse, algo oscuro, un contorno que no podía identificar. La sombra desapareció tan rápido como apareció, pero la sensación de que algo estaba en la casa era innegable. Mi pulso se aceleró y con la mano temblorosa empujé la puerta lentamente. Lo que vi me heló la sangre. Dentro de la habitación todo estaba en desorden. Los muebles estaban desalineados, las sillas volteadas y el suelo cubierto con papeles y libros. Pero lo que me hizo detenerme por completo fue el espejo en la pared frente a mí. No había nada extraño con el espejo en sí. Lo extraño era lo que reflejaba. Me vi a mí mismo, pero algo no encajaba. Mi rostro, reflejado en el espejo, no era el mismo. No era exactamente yo. Había algo en mis ojos, algo que no pertenecía a mí. Eran ojos vacíos, casi como si alguien más estuviera usando mi cuerpo, observándome desde dentro. Intenté moverme, pero mi reflejo no se movió como lo hacía yo. Era una imagen estática, como si alguien estuviera esperando. Mi respiración se hizo irregular y un sudor frío cubrió mi frente. Me di vuelta rápidamente, pero la habitación estaba vacía, salvo el desorden y el espejo. No podía entender qué estaba pasando, y mi mente comenzaba a desbordarse con pensamientos irracionales. Algo me decía que no debía mirar el espejo de nuevo, pero algo en lo más profundo de mí me obligaba a hacerlo. Giré lentamente, con miedo a lo que podía ver. La figura que apareció en el reflejo no era mi rostro, ni siquiera era humano. Era algo distorsionado, una forma difusa y amorfa que comenzó a acercarse hacia mí en el reflejo. El mismo miedo que sentí cuando la voz me habló por teléfono volvió con fuerza. El rostro, si es que se podía llamar así, era gris y borroso, pero podía ver esos ojos vacíos, esos ojos que se clavaban en mí. Y en ese momento supe que no estaba solo. «Te he estado esperando», susurró una voz que resonó no solo en mis oídos, sino en mi mente. La voz era fría, vacía, y me hizo sentir como si estuviera siendo absorbido por el espejo. Mi cuerpo temblaba, pero algo en mí no podía apartar la vista. El reflejo comenzó a moverse más rápido que yo, sus ojos brillando con una luz sin vida. Era como si estuviera atrapado, como si algo me hubiera anclado a ese lugar, a esa realidad alterna reflejada en el espejo. «¿Quién eres?», le grité, aunque mi garganta estaba cerrada por el miedo. Pero la figura no respondió. En lugar de eso, mi reflejo comenzó a sonreír, una sonrisa cruel, grotesca, y luego comenzó a mover los labios lentamente. «Tu olvido me trajo aquí», dijo, y la imagen en el espejo empezó a distorsionarse aún más. Sus labios se alargaron y las sombras parecían tomar forma. Sentí que algo o alguien estaba en mi casa, en mi mente, en mi vida. No sabía si era el teléfono, el espejo o algo mucho peor. Mi mano se levantó como si estuviera fuera de control, acercándose al espejo. No podía detenerme. Era como si la imagen me estuviera llamando, atraída por la fuerza de esa presencia oscura. El aire se volvió denso, espeso, como si el tiempo se hubiera detenido.
Y luego, el teléfono sonó de nuevo. El sonido del teléfono fue como una explosión en mis oídos. Y el reflejo en el espejo desapareció de inmediato, como si todo hubiera sido parte de un sueño, parte de una pesadilla. Volví a mirar hacia el teléfono y no pude evitar sentir un terror aún mayor. Ya no era solo una llamada. La pantalla del teléfono estaba llena de números extraños que nunca había visto. Eran códigos, símbolos que no tenía forma de reconocer. Pero había algo más, algo que había estado allí todo el tiempo, algo que nunca había notado antes. En la parte inferior de la pantalla, justo en la esquina, las palabras comenzaron a aparecer lentamente, como si alguien las estuviera escribiendo desde el otro lado. Te he estado esperando, pero ahora estoy dentro de ti. La luz parpadeó una vez más, y por un breve momento todo quedó en silencio absoluto. El teléfono seguía sonando, pero ahora era un sonido más agudo, casi como una señal de alarma. Algo me decía que no debía contestar, pero mis dedos parecían moverse por su cuenta. El miedo se había apoderado de mí, pero también había una sensación extraña, como si ya no pudiera escapar de lo que estaba sucediendo. Me acerqué al teléfono, sin poder evitarlo, y cuando lo levanté, todo se detuvo. El sonido del timbre cesó de inmediato, y una calma inquietante llenó la habitación. Por un momento, creí que todo había sido una ilusión, que el miedo me había jugado una mala pasada, que el teléfono no tenía más misterio que el de un mal sueño. Pero entonces escuché la voz, ahora más cercana que nunca, susurrando en mi oído, como si estuviera en la misma habitación conmigo. No tienes a dónde ir. La sensación de frío aumentó, y mi corazón latió tan fuerte que me dolió el pecho. Miré hacia la puerta del pasillo, pero ya no había nada allí. El pasillo estaba vacío, oscuro como siempre. Sin embargo, algo había cambiado. Las sombras parecían moverse de una manera antinatural, y el aire se sentía denso, como si estuviera siendo comprimido. Desesperado, colgué el teléfono y lo dejé caer sobre la mesa. Pero no importó. El teléfono seguía allí, como un eco, llamándome, arrastrándome. Miré mi reflejo en el espejo de la sala, y lo que vi me paralizó por completo. Mi rostro no era el mío. Había algo detrás de mis ojos, algo oscuro y vacío, y me di cuenta de que no era solo el reflejo. Algo más había tomado mi lugar. Algo había entrado en mi vida, en mi mente. Algo que no podía ver, pero que ya estaba dentro de mí, observándome desde dentro. Mi cuerpo se llenó de una sensación de desesperación. Intenté moverme, salir, huir, pero mis piernas no respondían. La figura que había visto en el espejo ahora estaba dentro de mi cabeza, y sentí su presencia más fuerte que nunca. La sensación de que algo estaba en mis pensamientos, controlándolos, moldeándolos. «Te he encontrado», dijo la voz, ahora clara y fuerte, como si proviniera de todos lados a la vez. De repente, el teléfono sonó nuevamente, esta vez en mis manos. La pantalla brilló intensamente, y las palabras volvieron a aparecer, esta vez más rápidas, más urgentes. «Ahora no hay escape. Soy parte de ti». La llamada se cortó de golpe, y lo supe de inmediato. Ya no estaba solo en mi mente. Ya no era solo mi reflejo o una sombra. Era algo mucho más oscuro, algo que había estado esperando pacientemente en las sombras, y ahora estaba dentro de mí. Mi visión comenzó a desvanecerse, como si todo a mi alrededor se desmoronara. El miedo me estaba devorando, y por un segundo no pude distinguir la realidad de la pesadilla. Con una última mirada a la habitación, a las sombras que ahora me rodeaban, supe que no importaba cuán lejos intentara huir. La conexión ya estaba hecha. No había escape. La llamada no era solo una llamada perdida.
Era el principio de algo mucho más aterrador. Y en ese momento entendí lo que había olvidado, lo que había perdido. Mi vida ya no me pertenecía. Estaba atrapado. Y la llamada que había recibido no era un error. Era una invitación, un recordatorio de que algunos recuerdos no deberían ser encontrados. Dos. Era una noche particularmente tranquila. El tipo de noche en la que todo parece estar suspendido en el tiempo, donde el aire frío acaricia la piel y las estrellas parecen observarte en silencio. La casa, una antigua mansión de ladrillos desgastados y ventanas rotas, estaba vacía, o al menos eso creía yo. Mi nombre es Clara, y todo empezó una tarde lluviosa cuando decidí mudarme a este lugar. La mansión, heredada de una tía lejana que nunca llegué a conocer, siempre había estado cerrada, olvidada por todos. Nadie había vivido allí durante décadas. Nadie, excepto las sombras. Recuerdo perfectamente el primer día que la vi. La mansión parecía una figura imponente en medio del bosque, cubierta de hiedra y rodeada de árboles altos que susurraban con el viento. Al principio, pensé que era solo una vieja casa abandonada, pero algo en el aire me decía que algo estaba esperando en su interior. Cuando entré, sentí una extraña presión en el pecho, como si estuviera siendo observada. Aunque la casa estaba vacía, el silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El suelo crujía bajo mis pies y las luces parpadeaban con frecuencia, como si la electricidad no estuviera dispuesta a quedarse mucho tiempo encendida. Lo primero que noté fue una flor marchita en el alféizar de la ventana del salón. Era una flor sencilla, una rosa blanca que había perdido su color y se había marchitado. Pero lo más extraño era que, a pesar de su estado, su fragancia seguía siendo intensa. Cada vez que me acercaba a ella, sentía una extraña sensación, como si algo me estuviera observando desde dentro de sus pétalos arrugados. Esa noche, después de explorar un poco más, decidí dormir en una de las habitaciones de arriba. La cama estaba cubierta por una manta antigua y polvorienta, pero aún así me senté, dejando que la quietud me rodeara. El viento soplaba afuera, pero dentro de la casa todo estaba en silencio. Recuerdo haber cerrado los ojos por un momento, solo para escuchar un susurro suave, como si alguien estuviera de pie junto a mi cama. Clara. La voz era susurrante, casi un eco, y provenía de algún lugar muy cerca. Me senté rápidamente en la cama, mi corazón latiendo con fuerza. Miré alrededor, pero no había nadie. Solo la sombra alargada de la flor marchita se proyectaba en la pared. Me sentí tonta, tratando de calmar mi mente. Es solo el viento, me dije a mí misma. Pero la sensación no desapareció. A medida que pasaba la noche, el susurro se hizo más fuerte, más insistente. Parecía provenir de la flor. Clara, ¿recuerda qué? Pensé, confundida y asustada. ¿Qué podría recordar de una flor marchita? Esa madrugada me levanté para acercarme al alféizar de la ventana, y al instante, una ráfaga de aire helado me golpeó en la cara. La flor, la rosa, comenzó a moverse, como si una corriente invisible la estuviera empujando. Mi mente no podía procesarlo. ¿Acaso era yo la que estaba imaginando todo esto? Mi mano temblaba mientras extendía los dedos hacia ella, y tan pronto como la toqué, una extraña vibración recorrió mi cuerpo. La fragancia de la flor se intensificó, y en un parpadeo, la flor marchita comenzó a abrirse lentamente. Pero lo que vi dentro de la flor no fue lo que esperaba. Dentro, en lugar de los pétalos muertos, había algo más,
una pequeña, brillante figura que parecía formar parte de la flor misma. Un rostro, pequeño y débil, me miraba fijamente, con ojos vacíos que parecían conocerme, como si fueran recuerdos olvidados de un pasado lejano. «Clara», susurró de nuevo, esta vez con una claridad que me heló la sangre. «Estás olvidando lo que ocurrió aquí». El aire se volvió espeso y de repente sentí que las paredes de la mansión comenzaban a cerrarse a mi alrededor. Un frío indescriptible invadió el lugar y las sombras en las esquinas de la habitación comenzaron a moverse, como si estuvieran vivas. ¿Quién era esa figura? ¿Qué estaba sucediendo en esta casa? La flor ya no era solo una flor marchita. Había algo más, algo oscuro y profundo, que esperaba ser descubierto. El aire se volvió más pesado con cada segundo que pasaba. Mi respiración se entrecortaba mientras observaba aquella figura diminuta dentro de la flor. No podía apartar la vista de ella, aunque sabía que algo en esa escena no era natural. Mis manos temblaban, pero no podía retroceder. Algo me mantenía allí, atrapada en un trance. La figura en la flor no era humana, ni mucho menos algo que pudiera haber imaginado. Su rostro estaba cubierto por una capa de niebla translúcida, y lo único visible eran sus ojos, oscuros y profundos, como pozos sin fondo que parecían devorar todo lo que los rodeaba. Sentí una oleada de desesperación, como si una fuerza invisible me empujara a acercarme más, a descubrir qué se escondía detrás de esos ojos vacíos. Recuerda todo lo que has olvidado. La voz era más clara ahora, pero también más fría. No era solo una voz, era como si todo el viento, todas las corrientes de aire que pasaban por la mansión se unieran para formar esas palabras. Y al escucharlas, mi mente comenzó a nublarse. Di un paso hacia atrás, pero no pude moverme con libertad. Algo me sujetaba, algo en el aire, invisible, pero fuerte, como si me estuviera absorbiendo hacia el centro de la habitación. Miré a mi alrededor, buscando alguna salida, pero las paredes parecían moverse con una lentitud aterradora. La casa, que en principio había sido tan imponente, ahora parecía viva, un ser oscuro que me rodeaba, sus sombras alargándose como tentáculos listos para envolverme. De repente, un ruido sordo vino desde el pasillo, como si algo estuviera arrastrándose por el suelo. Me giré rápidamente y en la penumbra del pasillo vi una figura moviéndose lentamente, desplazándose con una agilidad inquietante. No podía distinguirla bien, pero lo que pude ver me heló la sangre. La figura no caminaba, flotaba, deslizándose sobre el suelo sin hacer el más mínimo sonido. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corriendo, me dirigí hacia la puerta de la habitación, pero antes de que pudiera alcanzarla, la figura en el pasillo dio un paso hacia mí. Era una sombra alta, delgada, con un rostro distorsionado que parecía moverse, como si su forma cambiara con cada parpadeo. Sus ojos brillaban con una luz enfermiza. «Clara», susurró una vez más. Esta vez la voz provenía de la figura misma. No era la flor, no era el viento, era la propia sombra la que hablaba. «Has venido buscando respuestas, pero hay cosas que no debes saber, cosas que nunca debieron ser reveladas». Me detuve en seco. El miedo se apoderó de mí, paralizándome por completo. Mis piernas no respondían y mi garganta se cerró. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué era lo que no debía saber? La figura avanzó lentamente hacia mí, cada paso más pesado, más cercano. Su sombra se alargaba por la pared, como si estuviera desbordando la habitación, tragándose todo lo que estaba a su paso. Mi mente se aceleró, buscando una salida, pero el aire en la habitación estaba tan denso que me era difícil pensar con claridad. De repente,
La sombra habló de nuevo, pero esta vez sus palabras fueron diferentes. «¿Recuerdas la flor que encontraste?», dijo, con un tono burlón que hizo que mi piel se erizara. «Es lo que has olvidado, lo que te pertenece, lo que está esperando». Una corriente de aire frío me hizo dar un salto hacia atrás, pero no fue el viento lo que lo causó. Fue la figura, que ahora se acercaba con una velocidad aterradora. Mi mente trató de razonar, pero cada vez que intentaba pensar, sentía que algo me bloqueaba, algo me impedía ver la verdad. Y luego, como si todo se hubiera detenido, vi algo que no podía creer. La flor, la rosa marchita en el alféizar, comenzó a brillar con una luz propia. No era un brillo natural, era una luz oscura, como una neblina que se expandía y se desbordaba sobre los bordes de la flor. Al principio, creí que era mi imaginación, pero luego la luz se hizo más intensa y pude ver cómo las sombras en la habitación comenzaban a moverse con vida propia, como si se alimentaran de esa luz oscura. El aire se llenó de un murmullo, un canto bajo, como si el viento estuviera cantando una melodía que no podía entender. La flor parecía emitir esa música, esa vibración extraña, y lo que vi a continuación hizo que mi corazón se detuviera. La figura frente a mí sonrió, pero no era una sonrisa humana. Su rostro se distorsionó, tomando la forma de una máscara de pura oscuridad. Su boca se alargó, mostrando dientes afilados y negros, y su risa se unió al canto de la flor, creando una sinfonía aterradora que parecía entrar en mi mente. Todo lo que ves es lo que has olvidado, Clara. Todo lo que está aquí te pertenece. La flor comenzó a abrirse completamente, y en su interior no había solo la figura pequeña que había visto antes. Ahora, algo más estaba allí, algo más grande, más antiguo. Un rostro indescriptible, un rostro que no parecía humano, apareció en el centro de la flor. Sus ojos, ahora tan profundos como un abismo, me miraron fijamente, y su voz llenó mi mente. «Te he estado esperando, Clara». No pude soportarlo más. Mi mente, mi cuerpo, todo comenzó a desmoronarse. La sombra en el pasillo se acercaba rápidamente, y sentí como si la habitación estuviera a punto de tragarse todo lo que conocía. La flor, la sombra, la figura que me hablaba, todo se combinaba en una masa de caos y oscuridad. No podía correr, no podía gritar. Solo había una cosa que sabía con certeza. Lo que había olvidado, lo que había dejado atrás, estaba regresando. Y esta vez no sería fácil escapar. El terror que sentí en ese momento era indescriptible. La figura frente a mí, el rostro distorsionado y grotesco, se acercaba más y más. Sus ojos, oscuros y vacíos, me atravesaban, como si estuviera mirando directamente a mi alma. La flor en el alféizar brillaba con una intensidad aún mayor. Su luz oscura se expandía y distorsionaba la habitación. No podía pensar con claridad. Mi mente se estaba desmoronando ante la presión de lo que estaba viendo. La figura sonrió, una sonrisa que no era humana. Sus labios se alargaron más allá de lo posible, revelando dientes afilados como cuchillas. Su risa resonaba en mi cabeza, un eco aterrador que no podía ignorar. Era como si todo mi cuerpo se estuviera desintegrando bajo su influencia, como si fuera incapaz de resistir lo que estaba sucediendo. Mis piernas temblaban y no podía moverme. «Clara», la figura susurró, pero ahora su voz no provenía de la figura sola. Estaba en todas partes, en la habitación, en mi mente, en el aire. Todo lo que ves, todo lo que sientes, es parte de ti. Ya no puedes escapar. Las sombras en las esquinas de la habitación comenzaron a retorcerse, alzándose como si tuvieran vida propia. Una corriente de aire frío pasó junto a mí y me hizo temblar aún más.
Pero lo peor no era el frío ni las sombras. Era la sensación de estar atrapada, de que ya no había vuelta atrás. Lo que olvidaste, Clara, la figura continuó, es lo que realmente eres. La flor se abrió completamente, y lo que vi dentro no fue solo el rostro distorsionado de la criatura. Había algo más, algo mucho más antiguo, una oscuridad pura que me llamaba, que me absorbía. Sentí como si mi propio ser fuera parte de esa oscuridad, como si fuera una pieza de un rompecabezas que nunca quise completar. Con un esfuerzo sobrehumano, me forcé a dar un paso atrás, pero el suelo se desmoronó bajo mis pies. Caí al suelo, mis manos tocando la madera envejecida que crujía con el peso de mi cuerpo. La habitación comenzaba a desintegrarse. Los muros se desvanecían en la oscuridad y la figura frente a mí se desmoronaba también, transformándose en una masa negra que parecía engullir todo a su paso. «Es demasiado tarde, Clara», dijo la voz, ya no humana, sino algo más antiguo y profundo, un susurro proveniente de lo más profundo de la tierra. El olvido no es solo una falta de recuerdos, es la puerta a lo que siempre fue. Mi mente, incapaz de resistir más, comenzó a ceder. Mis ojos se cerraron, pero lo que sentí fue aún más aterrador. La figura, la flor, las sombras, todo comenzó a fusionarse en un solo ser, un ser que ya no pertenecía a este mundo. Lo último que escuché fue un susurro, suave y definitivo, que me recorrió de pies a cabeza. «Te he encontrado. Ahora eres mía». Y con eso, todo se oscureció.